Hay varias razones, ¿no? La primera podríamos decir que viene condicionada por la magnitud del problema, por la frecuencia. Quiero decir que ha sido considerado muy recientemente en un trabajo internacional que es la tercera causa de muerte en Estados Unidos. Ocupa un lugar destacado no solo en muerte, sino también en enfermedad, en morbilidad. Motivo por el cual, por su frecuencia, por su magnitud y por su impacto, pues es necesario abordar este problema. ¿Y cómo abordarlo? Pues la mejor manera, desde luego, es con profesionales capacitados, cualificados y capacitados. En este año, 2019, la Organización Mundial de la Salud ha considerado que la seguridad del paciente es una prioridad en todo el mundo. Es una de las 13 problemas importantes a atajar en todo el mundo por parte de los Estados miembros y por parte de los Estados no miembros de la Organización Mundial de la Salud. Pero esto no es por casualidad, es consecuencia pues, de una trayectoria, de una serie de hechos que se han encadenado. Por ejemplo, en 2017 pues, planteó la Organización Mundial de la Salud el tercer reto en seguridad del paciente, que era el uso seguro del medicamento, con el propósito de en 2 años, es decir, 17-19, conseguir reducir a la mitad los problemas asociados al uso del medicamento. Hasta tal punto que en esta misma consideración de la Asamblea de 2019, pues planteó el día 17 de septiembre como el Día Mundial de la Seguridad del Paciente. Es decir, estamos ante un problema de magnitud importante por su frecuencia, por su impacto, pero también por sus posibilidades de prevención. Es un problema atajable, un problema que se puede abordar desde la intervención de los profesionales, de las organizaciones y, consecuentemente, para ello tenemos que tener profesionales capacitados. Y, desgraciadamente, hasta la fecha, hasta bien reciente, no es un cuerpo de doctrina que se explique convenientemente en ciencias de la salud. No quiere decir que no haya universidades que tengan programas que enseñan estas materias en el grado de ciencias de la salud, que lo han ido incorporando, pero todavía no ha entrado con la suficiente fuerza en la academia, desde mi punto de vista. Por lo tanto, tenemos unos profesionales activos hoy. Los más jóvenes ya han recibido una inmersión en esta doctrina, pero los no tan jóvenes pues, no han recibido ninguna inmersión en esta cuestión. Por tanto, hay que hacer esfuerzos, y así lo recomienda la propia Organización Mundial de la Salud. También, en nuestro caso, el Ministerio de Sanidad, con el acuerdo de las comunidades autónomas, que es necesario ir capacitando a los profesionales. Yo estoy particularmente convencido de que la seguridad del paciente pues, en breve formará parte de una de las áreas de capacitación de muchos especialistas, entre ellos los de medicina preventiva y salud pública. Entonces, claro, no hay programas, digamos, reglados, estándar y homogéneos en ciencias de la salud, en el grado. Sí que los hay en el posgrado, pocos, porque en nuestro país el único programa máster acreditado por la ANECA en esta materia es precisamente el máster de gestión sanitaria, de gestión de la seguridad del paciente y calidad de la atención sanitaria, de UNIR. Es a fecha de hoy el único programa acreditado por la ANECA, lo cual pues, es unas garantías de que el programa formativo responde a la necesidad de formar a los profesionales. Pero además, y yo particularmente como director de este programa en la UNIR, en su confección ya tuve en cuenta todas las recomendaciones nacionales e internacionales, y en particular seguí con mucha precisión la guía curricular de la Organización Mundial de la Salud para la formación en esta materia. Yo creo que, por lo tanto, tener unos profesionales capacitados en su área específica de conocimiento, pero también en esta materia concreta, permite que su actitud pues, sea mucho más positiva y puedan, si tienen conocimientos, si conocen también las herramientas a utilizar para poder avanzar en esta materia y habilidades de comunicación, pues será mucho más fácil mejorar esta situación y actuar preventivamente frente a los errores de los propios profesionales y también de los fallos del sistema
en general. El resultado de la atención sanitaria, desde mi punto de vista, está asociado a 3 actores. A los profesionales, no puede ser de otra manera, capacitados. Está asociado también a los pacientes, porque hay que tener en cuenta que en función de la vulnerabilidad de estos, habrá más o menos riesgo. El paciente más vulnerable tiene mucho más riesgo. El paciente mucho más vulnerable pues está mucho más expuesto tanto a los errores de los profesionales como a los fallos de los sistemas. Y hay que tener en consideración que en nuestro sector los sistemas ya son sistemas inteligentes. Por lo tanto, es muy necesario, muy complejo el que estos profesionales sepan prevenir el error. Pero claro, hay veces que, consecuencia de la atención sanitaria, pues no ha podido evitarse y ya estamos ante un mal resultado. Y ese mal resultado, ¿quién lo da? ¿Quién lo informa? ¿Quién le comunica al paciente, a su familia, ese mal resultado? Pues un profesional sanitario. Y ese profesional sanitario tiene que tener habilidades para comunicar ese mal resultado, pero también para explicarle con claridad qué es lo que va a ocurrir después. Es necesario el concurso de las instituciones, por supuesto, porque si las instituciones no tienen entre sus definiciones programáticas la transparencia, pues será difícil que apoyen esta comunicación de un mal resultado. Y además es conveniente que las propias organizaciones pues lo hagan de una manera proactiva, es decir, que eso sirva para aprender y mejorar. A fecha de hoy, el ámbito concreto de la comunicación de un resultado grave para el paciente, pues tiene que permitir darle respuesta a por qué ha ocurrido, qué factores han influido para que eso ocurriera, pero también qué van a hacer para que eso no se repita y cómo le van a prestar la atención consecuente después de haber tenido ese mal resultado. Hoy en día hay suficientes guías disponibles para esto. Nuestro grupo de investigación, por ejemplo, pues tiene desarrollada unas recomendaciones de actuación ante un evento adverso grave y también de atención a la segunda víctima, que es ese profesional sanitario que, implicado en ese problema grave, se siente afectado y sufre por ello, porque es humano, porque tiene sentimientos y sufre por ello. Entonces, en el grupo, por ejemplo, nuestro de investigación en segundas víctimas, ofrecemos herramientas, guías, técnicas para hacer esa comunicación y para afrontar ese problema, pero también recomendaciones específicas para las organizaciones para que, en lugar de utilizarlo de una manera beligerante, de una manera punitiva, lo utilicen de una manera positiva, apoyen también al profesional, porque el profesional, como ser humano que es, se puede equivocar y, consecuencia de ese error, puede haber un evento adverso que supone sufrimiento para los pacientes. Tenemos guías, por supuesto. Aparte de nuestro grupo de investigación, que es una de las, digamos, más aplaudidas, pero hay otras. Hace aproximadamente 15 días, aquí en Comunidad de Madrid, un grupo de expertos ofreció a la comunidad científica pues, una guía de recomendaciones para cómo afrontar bien la respuesta ante un evento adverso grave y cómo dar apoyo a esa segunda víctima. ¿Nos queda mucho camino por andar en este sentido? Por supuesto. Pero el conocimiento es una escalera, son peldaños que se van subiendo poquito a poco, que es muy costoso subirlos, pero que es muy fácil bajarlos. Por tanto, no hay que bajar la guardia y hay que seguir trabajando en esta materia para que el profesional no solo esté en condiciones de responder, sino que sepa dónde están las herramientas que puede utilizar para dar esa mejor respuesta. El profesional sanitario tiene muchas responsabilidades, tiene una responsabilidad civil, tiene una responsabilidad administrativa, tiene una responsabilidad ética, tiene muchas responsabilidades a su espalda y, bueno, el problema es que en muchas ocasiones, pues, la sociedad no ha sido, la sociedad en general, la académica en particular, no ha sido, yo creo que lo suficientemente abierta a esta cuestión y no siempre ha estado al lado del profesional. ¿Qué es lo más socorrido? Si hay un problema, ocultarlo para que nadie se entere del problema, pues ha sido una tentación razonable como ser humano, pero ya el profesional sanitario se ha dado cuenta que eso no conduce a nada. Hay que tener en cuenta además que el profesional sanitario a lo largo de toda la historia ha estado preocupado por el resultado en salud. Quiero decir que ya en la antigüedad tenemos muchos textos
desde los propios textos hipocráticos hasta otros, que ponen de manifiesto cómo el profesional sanitario se ha preocupado por los resultados, los buenos y los malos. Pero yo creo que ha sido bien reciente la llegada a la escena de esa posibilidad de que el profesional sanitario tome en consideración esos riesgos que tiene también, pero no para defenderse ante ellos, sino para superarlos, gestionándolos convenientemente y promocionando la seguridad del paciente, que tiene una connotación, yo diría que un poquito diferente de la gestión del riesgo en sí mismo. Porque el profesional sanitario, además de todos esos riesgos a los que me he referido, de todas esas responsabilidades a las que me he referido anteriormente, y dentro de los riesgos que asume por el ejercicio de su profesión, en ocasiones también por la propia beligerancia natural del avance de la sociedad, pues hay ocasiones en las que sufre también lo que podríamos denominar la pena de banquillo. Si se cuestiona el resultado de un profesional, automáticamente, de manera paralela, se cuestiona su profesionalidad. Y a lo mejor resulta que su actuación ha sido impecable. Pero mientras se resuelve y no se resuelve el conflicto, y suelen ser de larga duración, sufre la pena de banquillo. Y esto, lógicamente, también le afecta al profesional. En general, cuando aparece en escena la seguridad del paciente como interés profesional, que no hace tantos años, yo lo posicionaría en el año 2004, pues cambia el escenario por completo. Cambia por completo. El profesional empieza a sentirse, digamos, si cabe, más comprometido con esta cuestión a la que ha de darle resultados. Las posibilidades de mejora hay que posicionarlas en el nivel en el que se conoce el problema y las posibilidades de solución del mismo. Si no se conoce el problema, no hay posibilidades de mejora. Si no se analiza el problema, no hay posibilidades de mejora. Pero si se conoce el problema, pues sí que las hay. Y en España tenemos varios diagnósticos de situación hechos, muy interesantes. Sabemos que la incidencia de eventos adversos relacionados con la atención sanitaria en los hospitales españoles se posiciona en el 8,4% o el 9% si consideramos también aquellos pacientes que tienen un evento adverso consecuencia de una atención sanitaria recibida anteriormente. Y son cifras muy similares en el ámbito internacional. La Organización Mundial de la Salud dice que 1 de cada 10 pacientes hospitalizados tendrá un evento adverso. En atención primaria, la frecuencia es muchísimo menor, porque también la intensidad de la práctica clínica es menor, la instrumentalización de la práctica clínica es menor y, por lo tanto, no es comparable el riesgo que asume un paciente durante una hospitalización, que pueden ser 10 días, con múltiples intervenciones sanitarias de equipos diferentes, que la que puede tener un paciente en una consulta externa. Pero, por contra, la frecuencia de utilización de los dos escenarios, atención primaria u hospitales, es bien distinta. En España se va más al médico que al cine. Por tanto, si mucho va el cántaro a la fuente, tiene muchas posibilidades de romperse. Pues también tenemos un diagnóstico de situación de atención primaria que lo posiciona en torno, pues, aproximadamente de un 8 por 1000 consultas. 7, 7,5, 8 por 1000, depende de los escenarios. Ese diagnóstico lo tenemos y también el primero fue el estudio ENEAS, tuve la fortuna de dirigirlo, un estudio de seguridad de los pacientes en los hospitales en España, lo hicimos en el año 2005, en el año 2007 hicimos el de atención primaria, en los centros seguridad del paciente en atención primaria, centros de salud, y a continuación lo hicimos en residencias sociosanitarias. Y este también es un aspecto muy importante, porque claro, una residencia sociosanitaria no es un lugar en el que se aparcan ciudadanos de elevada edad o de polipatología que les incapacita para vivir en su domicilio. Ojo, el sector sociosanitario es ese sector en el que coincide parte del círculo del sector sanitario y parte del círculo de asistencia social. Y cada vez la ciudadanía, afortunadamente, la esperanza de vida ha aumentado mucho, pero lo ha hecho a expensas de mantener también durante muchos años a muchos ciudadanos con pluripatología,
con polimedicación, y ahí hay un riesgo también muy importante. Tenemos, por lo tanto, en España un diagnóstico de situación en los 3 escenarios. Ese es el estudio de ARCAS. Los 3 estudios, ENEAS, APEAS y ARCAS, están disponibles en la web del Ministerio de Sanidad y se los puede descargar no solo cualquier profesional, que por supuesto, sino cualquier ciudadano. Están disponibles en la web del Ministerio, como digo. Ese diagnóstico de situación sirvió también para orientar los sucesivos planes de calidad del Ministerio, para orientar la primera estrategia de seguridad del paciente nacional, pero también para inspirar las estrategias de seguridad del paciente en las comunidades autónomas. Y a fecha de hoy, pues por ejemplo, en la Comunidad Autónoma de Madrid, pues ya estamos en la mitad de la segunda estrategia de seguridad del paciente, una estrategia, por cierto, pues muy considerable, yo creo que muy bien orientada, con líneas estratégicas de actuación, con objetivos también operativos y, en fin, con posibilidades de avance en este campo más que considerables. Por tanto, tenemos un diagnóstico de situación, sabemos cuál es el riesgo, pero además hay otro elemento que influye en la ecuación, que es lo que yo denomino la homeostasis del riesgo. Es decir, damos avances, conseguimos avances, incorporamos tecnologías, pero es que las tecnologías también incorporan riesgo. Pondré un ejemplo. El año en el que se puso en Estados Unidos la obligatoriedad de los frascos de medicación con tapón antiniños, denominémosle así de una manera coloquial, ese tapón que hay que presionar primero antes de darle la vuelta para poder sacar los comprimidos, curiosamente fue el año que más intoxicaciones medicamentosas se declararon en Estados Unidos. ¿Por qué? Si el niño no podía tener acceso al frasco completo y tomarse más comprimidos de los necesarios o más jarabe del necesario, por la confianza de los papás. Los papás estaban tranquilos y esa misma tranquilidad que les daba el conocer que el niño no podía abrir el tapón del frasco, les llevaba a ser un poco descuidados con sus propios frascos de medicación. Y entonces las intoxicaciones medicamentosas lo eran en base a los medicamentos de los papás. La homeostasis del riesgo. ¿Qué quiero decir con esto? Que claro que hay siempre márgenes de mejora, y muchos, y cuanto más avanza la sociedad, más tecnologías se incorporan con nuevos riesgos que hay que ir analizando, identificando, clarificando para establecer cuáles son las circunstancias de mejor uso de los mismos. Por lo tanto, no por el hecho de que tengamos un diagnóstico de situación podamos pensar que después de aplicar medidas podamos estar mejor. Claro que estaremos mejor, sobre todo en los riesgos conocidos. Pero tenemos que seguir analizando los riesgos para poder seguir siendo mejor en los riesgos conocidos. Porque si no los analizamos no podemos poner medidas preventivas para los análisis. Por lo tanto, no es que el margen de mejora venga definido solo por la cantidad del mal resultado que se haya podido identificar, sino por la cantidad del riesgo que es posible mejorar, gestionar y mejorar. El impacto económico se viene estudiando y se viene estudiando fundamentalmente en base a el coste que tiene la atención sanitaria requerida para resolver ese problema que se ha producido asociado a la atención sanitaria. Hay mucha literatura sobre esto y hay cifras que basta con preguntarle al doctor Google, que lo sabe todo, ¿no? ¿Cuál es el coste asociado a los eventos adversos en el mundo? Y te da una cantidad importantísima de resultados que te ponen de manifiesto, que te aproximan al impacto económico. Y eso es muy importante, porque cuando hicimos el estudio ENEAS, por ejemplo, pues el cálculo de estancias añadidas a la hospitalización consecuencia del evento adverso, era importantísimo, porque para resolver, haciendo una ecuación, los problemas condicionados por los eventos adversos, serían necesarios, año 95, serían necesarios 6 hospitales dedicados solo a esa materia. Si hiciéramos un traslado, que no es posible hacerlo, pero si dijéramos, bueno, ¿cuántos hospitales necesitamos para atender esta problemática? 6 hospitales de 500 camas. Cada año, eso da idea de la magnitud del problema, ¿verdad? El impacto económico es muy importante, pero es mucho más importante el impacto social.
porque cuando un profesional se ve implicado, esto dura mucho. Esa pena de banquillo a la que antes me refería es muy larga, pero además se ve implicada su práctica clínica porque se siente inseguro, pero además eso también tiene un impacto en la propia organización. ¿Cuánto tarda una organización sanitaria en restablecer esa mala imagen? Esto también es muy costoso y dificulta la práctica clínica en ese periodo, por supuesto. Por lo tanto, el impacto social también es muy importante. El impacto mediático también es muy importante, porque cuando leemos en prensa se ha realizado una intervención de cadera en el lado contrario al que había que hacerla, pues rápidamente se hace eco toda la prensa del país. Y entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo el numerador. Pero no nos acordamos del denominador, no ponemos la cantidad ingente de pacientes, de profesionales que tienen una enfermedad y que han acudido a un centro de salud o a un hospital. Por tanto, no se posiciona en equilibrio el resultado malo con el conjunto de los resultados prestados. Es impacto negativo y muy importante. Parece como si todos los pacientes que fueran a ser candidatos a una cirugía de cadera pudieran tener ese problema. Lo tienen, pero no es esa frecuencia la que luego se da en la práctica clínica, afortunadamente. Cuando el problema ocurre en un sujeto de edad infantil, en el que afortunadamente, y tenemos referencias porque tuve también la oportunidad de dirigir el estudio IBEAS, que es un estudio similar al que hicimos aquí en España, pero ese era internacional, eran 5 países de América, 58 hospitales implicados, pues, por ejemplo, nos encontramos con unos resultados bien distintos de los encontrados en el estudio ENEAS. Y ahí, por ejemplo, el riesgo que tenían los niños era mucho mayor que el que, afortunadamente, tenemos en España. Pero, con ser mucho menor el riesgo, cuando el problema afecta a un niño, el impacto social y mediático es todavía mayor. Razonablemente, no puede ser de otra manera. Pero si es importante el problema sanitario, si es importante el problema social, el problema mediático, el problema económico, todavía es más importante la carga de enfermedad asociada a ese problema y el sufrimiento humano. Y esto es lo que nos preocupa a los profesionales sanitarios, sobre todo, especialmente, porque se nos ha formado para eso, para intentar resolver los problemas de los ciudadanos en términos, en este caso, de salud-enfermedad, en ese binomio. Tengo la absoluta convicción, y los acontecimientos me van dando la razón, de que el paciente no solo es que tenga más riesgo por tener más vulnerabilidad asociada, por tener una polimedicación como respuesta a esa problemática de polipatología que pueda tener, es que el paciente tiene que ser un miembro más del equipo asistencial. Porque si no es un miembro más del equipo asistencial, difícil será la comunicación, y si a mí un paciente no me expresa con claridad cuál es su problema, difícilmente le podré dar yo la mejor de las soluciones. Por tanto, tiene que ser un estrecho colaborador del equipo sanitario, presentando toda la problemática que le afecta, pero además demandando la comunicación necesaria para que luego las recomendaciones del profesional sean seguidas. El paciente es un miembro más del equipo asistencial, ocasional, porque lo es mientras dura su proceso de enfermedad. Me viene a la cabeza en estos momentos unas palabras de Albert Espinosa, el director de cine, actor, guionista, escritor, que tuvo pues, varios problemas de enfermedad en su infancia, y en una de las ocasiones decía: yo tenía un traumatólogo, tenía un oncólogo, tenía un rehabilitador y tenía que poner paz entre ellos. Esta idea a mí me parece fascinante, quiero decir, que el paciente no solo sea un miembro más del equipo asistencial, sino incluso que coordine la atención sanitaria que vaya a recibir,
es esencial, porque eso hará, entre otras cosas, conseguirá una mayor adherencia a los cuidados. Y por tanto, el resultado esperable de esa interacción paciente-profesional será sin duda mejor. Se ha calibrado la morbimortalidad en Europa asociada, por ejemplo, a la no adherencia a los medicamentos y alcanza cifras que dan vértigo, económicas. Pero de carga de enfermedad todavía a los profesionales nos ponen más, si cabe, los pelos como escarpias.